¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos, bienvenidas a Voces. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, la hipnosis. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo a través de la pantalla del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Lisette Ruiz y hoy vamos a hablar de un tema muy trascendental, la hipnosis. Es un gusto recibir en el estudio al doctor Roberto Valdivieso. Él tiene una maestría y doctorado por la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica de Barcelona, España. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Comenzar preguntándole, ¿qué es la hipnosis? ¿Es una disciplina? ¿Es una rama de alguna ciencia? ¿Qué es? Bueno, hipnosis es el estado en el que se mete una persona, sea por otra persona o por uno mismo. Ese estado es un estado muy especial porque es un estado un poquito antes, unos segundos antes de que uno se vaya a dormir. Es un estado similar al de sueño, pero es un espacio muy pequeño donde antes de dormir estamos en un estado que no estamos ni completamente despiertos ni completamente dormidos. Ese estado pequeñito, en lugar de ser tan pequeñito, se prolonga durante toda la sesión de hipnosis para poder acceder al inconsciente de la persona. Bueno, háblenos un poco de los orígenes de la hipnosis. ¿A qué tiempo se remonta? La hipnosis existe desde que el hombre es hombre, porque de hecho hay formas de hipnotizarse, por ejemplo, en las épocas prehispánicas o en las épocas prehistóricas, incluso cuando se hacían las fogatas y danzaban alrededor de las fogatas. Todo eso producía un ritual en el cual estaban inhalando algunas hierbas, algunas sustancias, tenían los efectos luminosos de las llamas de esa fogata, danzaban alrededor y ese danzar o esos tambores que tocaban alrededor de esa fogata es lo que producía ese efecto de trance que le llamamos nosotros actualmente. Ese efecto de trance es ese espacio pequeñito precisamente entre el despierto y el dormido, que es un estado de somnolencia propiamente. Pero desde la época de la prehistoria existe, los aztecas lo hacían a través de químicos, por ejemplo con el peyote, con hongos, los peruanos utilizaban por ejemplo, la cocaína, la hoja de la coca, de muchas formas se ha venido conociendo que ya existían de hace muchos años, desde la época de que el hombre existe como sociedad, ya existía este tipo de inducción en ese tipo de trance. Después se conoció en la época de 15.000 años, perdón, antes de Cristo, en una cueva que se llama Lascaux, que es de Francia. En esa cueva había unos jeroglíficos donde se veía una persona que anticipaba ya la casa del bisonte, por ejemplo, ¿no? Y esa casa del bisonte se veía una persona con una lanza empuñada y tenía el pene erecto, que esa es la señal de victoria. En la lanza tenía un pájaro, que es la señal del anticipamiento vudú, es decir, yo antes de hacer lo que tengo que hacer, ya lo logré, que es precisamente parte de lo que es interesante precisamente de la hipnosis, es como poner un GPS hacia donde vamos y ese no le falla, ¿no? Doctor, ¿cuántos tipos de hipnosis existen? Hay muchísimos. Bueno, un solo tipo de hipnosis, para poder definirlo, solamente es el estado, pero hay muchas formas de hacer hipnosis. Dentro de la sociedad conocemos el mindfulness, conocemos programación neurolingüística, conocemos la meditación, el yoga. Son formas de hacer hipnosis. Son formas de concentrarse demasiado para poder producir ese estado tan concentrado que lo lleve a ese estado de ondas de somnolencia. ¿Quién puede ser hipnotizado? ¿Todos somos candidatos? ¿Hay quienes no, por su complexión, por alguna situación mental, no pueden ser hipnotizados? Todos pueden ser hipnotizados, excepto las personas que no tengan capacidad para comunicarse. Por ejemplo, niños menores de 4 años que no tienen a lo mejor capacidad todavía para comunicarse. Hay niños muy chiquitos que pueden comunicarse bien, pero hay niños que todavía no tienen ese tipo de comunicación verbal con los papás o con la gente. Esos todavía no se pueden hipnotizar, sin embargo pueden recibir órdenes hipnóticas desde el momento en que están en el vientre de la mamá. Ejemplo,
Si un bebé está dentro del vientre de la mamá, está la señora embarazada y sufre una agresión por el esposo, las palabras o la agresión que transmite el esposo a la esposa se graban a través de los sentidos, van al sistema límbico, que es el sistema de las emociones, y ahí hay un botón como de pánico que se prende cuando hay una agresión, y en ese momento se graban o se integran sustancias como si fuera a modo de un USB que se le mete información, y ese USB se puede transmitir a través de la sangre hasta el producto, y el producto sentir incluso esa agresividad que está sintiendo la mamá. Y entonces en ese momento pues puede nacer un niño incluso con ansiedad o con depresión. Doctor, en la hipnosis, ¿la gente se puede quedar dormida? ¿O de qué manera es este proceso? El proceso es no entrar exactamente en un sueño, porque si estamos entrando en un sueño, pues ya no podemos interactuar con la persona. Lo que normalmente sucede es hacer un tipo de regresión. Regresión quiere decir regresar a una época en la que vivió esa persona para poder recordar el evento, aun cuando en forma consciente no lo haga. De hecho, es una de las características que tiene la hipnosis, que tiene una cosa que se llama hipermnesia. La hipermnesia es recordar exactamente con detalle todos los eventos que teníamos aparentemente olvidados, pero que están en un archivo en la cabeza y que como si fuera una computadora le ponemos el buscador, por ejemplo, la palabra ansiedad, y baja todos los archivos, indiscutiblemente todo lo que tenga esa computadora. Entonces, estos archivos que están aparentemente guardados, podemos acceder a cualquier época, desde el mismo vientre de la mamá hasta la época en la que estamos. Eso es una regresión. Y entonces, para poder acceder a ese estado, pues necesitamos que la persona esté diciéndonos qué es lo que está pasando, porque en una computadora podemos ver, por ejemplo, el archivo si lo abrimos, si tiene una video de YouTube, o si tiene un video, lo que sea, o si tiene un archivo en Word, y entonces lo tenemos que leer. Entonces, esta persona tiene que decirnos lo que está viendo ahí, como si fuera una película, y relatando qué es lo que está observando. Por ejemplo, yo cuando era chiquito tenía los zapatos rojos y mi papá con esos zapatos me pegó. Entonces, todo eso nos está relatando a detalle precisamente, y para eso necesita estar despierto. Por eso no necesita estar completamente dormido, porque en el estado de sueño pues no podemos estar haciendo esto. Es como un estado de sonámbulo, más o menos. Definitivamente, doctor, un tema muy interesante. Si me permite, vamos a hacer una pausa. Es muy breve y regresamos con más en Voces. ¿Sabías que? Bajo la hipnosis, el ser humano puede tener reacciones inusuales, excepcionales y casi mágicas. Muchas gracias por continuar en Voces. Estamos platicando con el doctor Roberto Valdivieso sobre la hipnosis. Doctor, ¿podemos ser hipnotizados de manera consciente, despiertos? Sí, claro. De hecho, Milton Erickson lo hacía con sus pacientes. Estaba platicando y solamente le podría decir, por ejemplo, mira aquella lámpara. La persona se quedaba mirando aquella lámpara y de repente, al estar mencionando ciertas palabras que el inconsciente entiende perfectamente, y esas palabras son coloquiales, pero no muy usuales, no son muy usuales. Esas palabras se les llaman encadenamientos de palabras, y esos encadenamientos de palabras los escucha perfectamente el inconsciente, y cuando está haciendo el inconsciente, mirando una parte y escuchando esas palabras, lo que se llama disociación a esto. La disociación es, estoy poniendo atención a una cosa, pero estoy haciendo y pensando otra, y entonces la cuestión racional de estar viendo ese punto es diferente de la cuestión emocional de estar escuchando lo que dice la persona. Y eso lo hacía Erickson, y por ejemplo podía poner la mano, que se quedara la mano suspendida, porque estaba disociada la atención, y en ese momento no estaba poniendo atención a la mano y se quedaba la mano suspendida en el aire. Y se quedaba suspendida realmente en el aire. ¿Se pierde la voluntad de, en este caso, el paciente, la persona que está siendo sometida a la hipnosis? No, no se pierde la voluntad. Siempre existe un 20% de la parte racional, que es la que nos da la supervivencia propiamente de la persona. Cuando una persona tiene el 20% de la racionalidad, tiene completamente en ese 20% su moral, sus costumbres, lo que quiere, lo que no quiere hacer, todas las cuestiones que nosotros no queremos hacer,
porque están muy arraigadas dentro de nosotros y que forman parte de nuestro ser propiamente, de nuestra conducta propiamente. No es lo mismo, por ejemplo, un asesino que le diga, oye, ve y mata a esta persona, porque lo haría sin chistar. O sea, para él es común y corriente eso. Que si le dijera, por ejemplo, a una persona como usted ve y cachetea a alguna persona, no lo va a hacer, simplemente no. ¿Aceptan o no aceptan esta situación? En el aceptar precisamente está esto de los shows que muchas veces hacen, que las personas que se someten a esos shows son precisamente personas que aceptan adoptar el papel, por ejemplo, de Juan Gabriel, ¿no? En el caso de que digan, haz como Juan Gabriel, pues es porque la persona aceptó y no se le hace problemático adoptar esa personalidad, no le... no le causa conflicto. Exacto, no le causa conflicto, no vas contra su moral, contra sus principios, ¿no? Es como una diversión solamente. Y bueno, y por eso son todos esos ejemplos de que cacaraquea, bueno, haz como perro y cosas así. No son situaciones como muy extraordinarias. Exacto, no son peligros para él. Pero en algún momento puede ser peligroso esta práctica. Si se dan indicaciones erróneas, sí puede ser peligroso. De hecho, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, se salió de la hipnosis precisamente en una época en la cual él estaba aprendiendo, primero porque él tenía la voz demasiado ronca y no podía hipnotizar a las personas por la misma voz que tenía. Si le dices, duérmete, pues no se va a dormir, ¿no? Obviamente. Pero esta persona, aparte de la voz ronca, tenía una particularidad, que es que él hacía las terapias basadas en un síntoma, pero ese síntoma no lo analizaba, simplemente hacía la terapia con ese síntoma. Por ejemplo, se te va a quitar el dolor de cabeza, y la persona, cuando tiene una especie de GPS más fuerte hacia el frente, busca un espacio por donde evadir y vuelve a llegar otra vez al dolor de cabeza, o crea otro síntoma. Por ejemplo, ahora me duele el hombro, por ejemplo. Y él decía, no, pues es que no sirve esto, porque pues esto no está funcionando, porque ahora me crea otro síntoma. Entonces, eso puede suceder con una persona, o cuando una persona, por ejemplo, está en hipnosis y le dice, ahorita te está doliendo la cabeza, y lo saca repentinamente de esa hipnosis sin darle la indicación de que se le quitó el dolor de cabeza, le va a doler la cabeza al salir de la hipnosis. Entonces, por eso es importante, pues sí, que se sepa qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo la persona, ¿no? Así es. Precisamente, ¿cuáles son los fines terapéuticos medicinales de la hipnosis? Hay muchos fines terapéuticos, entre ellos, por ejemplo, en mi especialidad, yo soy cirujano. En mi especialidad yo programo a los pacientes para que sea exitosa la cirugía. Los programo y los visualizo en la hipnosis, viéndose cómo entran en el quirófano, cómo están en la operación, cómo sale exitosa la operación. En el posoperatorio tienen absolutamente nada de dolor y se van a su casa al siguiente día. Los doy al siguiente día, los doy de alta a su casa sin problemas y con el más mínimo medicamento que sea posible, ¿no? Eso es una de las indicaciones. Por ejemplo, en dolores de cabeza, pueden darse en situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando tiene una persona fracturada y una persona no tiene los medios para poder auxiliar a esa persona porque no tiene inyecciones, están, por ejemplo, en el campo, en la sierra, y no llevaron botiquín. A esa persona se le puede auxiliar mediante hipnosis, por ejemplo, produciéndole analgesia en la pierna o anestesia en la pierna. Y en esa persona lo entablillan a la persona y absolutamente sin dolor, ¿no? Por ejemplo. Para situaciones como la ansiedad, como las adicciones, ¿qué recomendaciones daría la hipnosis en esas situaciones? Sí, para las adicciones, de hecho, son ausencia de algo, son huecos que llena esa persona con la adicción precisamente. Por ejemplo, yo le puedo hablar de la cocaína que representa al papá y de la marihuana que representa a la mamá, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy, muy clásico. Cuando veo una persona que tiene problemas con la cocaína es porque el papá está ausente, física o mentalmente o emocionalmente, o está sustituido por otra persona que no le hace caso a esa persona, ¿no? Al niño o al adolescente, y por eso sustituye con la droga, con la cocaína al papá, o la mamá en el caso de la marihuana. Sí, así es. ¿La hipnosis puede llegar a resolver cualquier tipo de situación de salud, ya sea física o mental? Casi, porque, bueno, de hecho la OMS tiene estadísticas de que más del 80 o alrededor del 80% de todas las enfermedades son psicosomáticas. O sea, psicosomáticas son causadas por un problema emocional o mental y que se reflejan en el cuerpo.
Entonces, esos padecimientos que aparentemente son incurables, por ejemplo, como la artritis, como la fibromialgia, como las migrañas, se curan con hipnosis, curan completamente con la hipnosis. ¿Por qué? Porque se les da una orden a la cabeza para que funcionen de una manera diferente, que sus hormonas trabajen de una manera diferente, como si fuera un alquimista que está poniendo una cantidad de sustancias específicamente en una balanza y la está poniendo muy ad hoc para que pueda esa persona estar equilibrado en sus emociones. Y las emociones, ahora ya se sabe con una disciplina nueva que es el neuropsicoinmunoanálisis o la neuropsicoinmunología, se está conociendo precisamente más acerca de las emociones, cómo repercuten en un organismo vivo. Doctor, si me permite, tenemos que hacer una segunda pausa. Es muy breve, pero regresamos a Voces. ¿Sabías que la hipnosis es un tratamiento efectivo contra el dolor crónico, oncológico y neuropático en pacientes con VIH? Muchas gracias por continuar en Voces. Estamos hablando con el doctor Roberto Valdivieso sobre la hipnosis. Doctor, ¿cuáles serían las ventajas, las bondades de la hipnosis en el tema clínico? En el tema clínico podemos hablar de muchas enfermedades que se pueden curar. En específico, le hablaba acerca de la cuestión de mi especialidad, que es en la cirugía, que se hace como una especie de visualización de qué es lo que va a suceder durante la cirugía, de cómo lo llevo al quirófano el paciente, de cómo sale la operación exitosa. Después de la operación exitosa, que todo salió bien, está sin dolor, está sin molestias y se ocupan los menos medicamentos posibles para dolor o para antibióticos, ¿no? Por ejemplo. En el caso de las migrañas, se puede quitar una migraña completamente, se puede quitar una fibromialgia que aparentemente son incurables. ¿El cáncer, doctor? El cáncer precisamente es una de las cosas que estábamos precisamente utilizándose más ahorita en la neuropsicoinmunología, en la que le llaman ellos una visualización creativa. La visualización creativa consiste en imaginar que tenemos soldaditos que están combatiendo con el cáncer y eso se llaman metáforas que utilizaba mucho Milton Erickson. De hecho, Milton Erickson salió 2 veces de una silla de ruedas por una poliomielitis que le dio, gracias a que él estudió mucho la hipnosis y la aplicó en él mismo para salir de esa hipnosis. Y se imaginó como un robot, se imaginó levantándose como si fuera un robot y se levantó realmente de una silla de ruedas. Y en el cáncer se hace lo mismo, se utilizan metáforas para poder captarlas el cerebro como si fueran reales estas situaciones y las adapta el cerebro a las sustancias que debe demandar y a las células que debe demandar para que se traguen a las células cancerosas, que son las células naturales asesinas, y se programe una muerte natural de las mismas células, se programe una muerte como programada, que es lo que se pierde en las células cancerosas. Doctor, durante estas terapias, estos procesos, ¿nos podemos quedar, como coloquialmente decimos, en el viaje? No, no es posible eso. No es posible eso porque mucha gente me lo pregunta, pero no es posible esto porque estamos en un estado como la somnolencia o como cuando leemos un libro. De hecho, hipnosis es, por ejemplo, como cuando vamos viajando en un carro y de repente recorremos una gran cantidad de kilómetros, por ejemplo, en una carretera, y de repente no sabemos si pasamos Chilpancingo, si pasamos algún pueblito, y nosotros sabemos que ya lo pasamos, pero no sabemos a qué hora lo pasamos, cómo lo pasamos, pero sí nos damos cuenta que los hemos pasado, porque ya sabemos en qué tramo de la carretera estamos, y estamos como en piloto automático. Ese es el estado precisamente de hipnosis. Pero en ese estado, por ejemplo, cuando usted está leyendo, no está pensando si se va a quedar en el avión, por ejemplo, ¿no? O cuando estamos viendo la televisión, tampoco estamos pensando que nos vamos a quedar en el avión. O cuando vemos una película y nos hace llorar, por ejemplo, sabemos que los actores están ahí y que lo que nos está haciendo llorar es la historia de los actores, pero no propiamente es porque esté sucediendo realmente en la película, sino que perdemos la noción nosotros de que estamos viendo una historia y que la historia nos está haciendo llorar. Eso es lo que es hipnosis, y cuando vamos al cine no pensamos que nos vamos a quedar en el avión, por ejemplo, ¿no? Sí, esa es una fábula, una historia, un mito que tiene mucha gente. ¿Es un mito? Sí, es un mito que tiene la gente eso, porque de hecho muchas religiones incluso
piensan que se les va a meter un espíritu ahí, ¿no? Porque ahí me han llegado gente que me dice, oiga, pero es que mi religión me lo impide porque se va a meter un espíritu. No, no pasa nada. Y ya después que salen de la sesión, dicen, ah, pues esto era, pues sí, esto es. Entonces se dan cuenta de que están en una equivocación, ¿no? O que les dijeron alguna situación que no era cierta. Pero es muy importante saber con quién nos podemos atender. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son los requisitos para poder ser hipnólogo? Sí, bueno, cualquier persona puede estudiar hipnosis, cualquier persona, pero hay que saber dónde la vas a aplicar. Por ejemplo, las personas que venden autos están vendiéndonos un carro porque nos dicen, huela cómo huele el carro, vea cómo se sentiría usted en este carro con su familia y como su familia está... Es exactamente, es una imaginación donde la imaginación está haciendo que uno se meta en ese trance de hipnosis y diga, sí, lo compro. Eso es hipnosis. Entonces, se puede aplicar en muchas cosas, en la oratoria, por ejemplo, en los partidos políticos hacen hipnosis. Por ejemplo, cuando uno le da una indicación a un niño, puede darle una indicación mala o buena a un niño, por ejemplo, ¿no? Y decirle, eres un burro, y realmente la indicación del papá es una autoridad del papá y le está indicando que es un burro, y el burro realmente es cuando es adulto. Y luego los papás le echan la culpa al niño y el equivocado es uno, ¿no? Realmente no es que el niño sea burro, sino que uno con la indicación que le dio le hizo una conducta, lo creó una conducta para llegar a esa racionalización de esa palabra. Además de los fines terapéuticos, ¿qué otros aspectos, qué otros ambientes nos puede servir la hipnosis? Ahora, puede servir en muchas cosas. Le comentaba acerca de esto de la oratoria, por ejemplo, o quitar miedos cuando está uno ante cámaras, por ejemplo, como en este momento. Doctor, ¿cuál podría ser la enseñanza, la utilidad de la hipnosis en nuestra vida cotidiana? La hipnosis me ha enseñado muchas cosas, en especial cómo educar a mi hijo, cómo tratar a mi esposa, cómo tratar al resto de la gente, cómo evitar problemas como médico, porque muchas veces como médico dice palabras que incluso pueden ser determinantes para una persona. Por ejemplo, tenía una persona que llegó con ceguera. Con ceguera decían que tenía una maculopatía degenerativa. Una maculopatía degenerativa es como una especie de cáncer sin matar a la persona, ¿no? Esa maculopatía es perder la vista progresivamente hasta que la pierde completamente. La señora resulta con que los doctores que le dijeron, 3 oftalmólogos que le dijeron, usted se va a quedar ciega. Y así, le está dando la orden, va con el otro, exactamente, va con el otro y le dice lo mismo, va con un tercero y le dice lo mismo, le reafianza las 3 cosas y la señora estaba prácticamente quedando ciega. Afortunadamente le pudimos recuperar casi un 80% de la visión a la señora con 4 sesiones de hipnosis, solamente con 4. Ya la quinta ya no quiso ir porque ya se sentía bien la señora. Me dijo, no, yo ya me siento bien, ya sí estoy bien, porque ya no utilizo lentes. Entonces, esas cosas que nosotros decimos como médicos, que las podemos decir en cuestiones coloquiales de una consulta, ¿no? Como decirle, pues usted tiene cáncer y se va a morir, se muere, realmente se muere. Y me pasó con un tío también, ¿no? Que le dijeron, usted tiene leucemia y se va a morir. Le dieron 5 infartos, se murió, pero no se murió de la leucemia, se murió de los infartos propiamente, porque le dieron esa indicación. Es muy interesante, doctor. Por último, ¿cuáles serían las recomendaciones para todas las personas que tenemos algún tipo de problema y las formas de contacto para su consultorio? Las recomendaciones para toda la gente, bueno, es que primero busquen una persona que sea capacitada para esto, primero, que se informen acerca de lo que es la hipnosis, porque muchos tenemos, bueno, yo también tenía muchos prejuicios cuando estaba chamaco acerca de la hipnosis, porque lo veía y decía, pues esto es mágico, ¿no? O sea, que es como magia. Sí es magia, pero esa magia la hace la misma persona, ¿no? Y la otra es que abran su mente a la posibilidad de curarse con esto, porque esto es muy curativo en el 80% de las personas, como le decía, que decía la OMS, las enfermedades psicosomáticas. A mí me ha funcionado excelente, por ejemplo, en el colon irritable, en la colitis, en problemas de gastritis, en problemas de fibromialgia, en problemas de muchas que aparentemente no tienen curación, incluso en ovario poliquístico. Tengo una chica con ovario poliquístico, otra chica con esquizofrenia, que está saliendo ahorita de la esquizofrenia y dicen que es incurable, ahí está.
¿no? ¿Sus números de teléfono? Sí, bueno, estoy en la Torre Médica Cuernavaca, aquí en Chipitlán. Los teléfonos de cita son el 2900-100, con Pati, ella es mi secretaria. Ahí los esperamos para ayudarles en lo que podamos nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muchísimas gracias por su invitación. Esto fue Voces. Muchas gracias. Hasta la próxima.